Muy buenos días, tardes a todos vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí y por aguantar hasta estas horas, ¿no? Espero, en todo caso, que lo que habéis visto esta mañana os haya sido productivo. Vosotros estáis en la mayoría empezando a estudiar Derecho y, como veis, pues hay cosas hasta que empezando a estudiar Derecho pueden ser extraordinariamente interesantes. Empiezo como tenía pensado empezar, ¿no? Ahora que está aquí Javier, mi agradecimiento a Javier, porque vosotros, como os doy clase a casi todos los que aquí, más o menos ya me conocéis todos. Y si yo me caracterizo por algo, es que me gustan las cosas bien hechas. Y Javier es un fenómeno que sabe muchísimo, y por eso yo lo valoro tanto, que sabe muchísimo de derecho, un gran jurista. No está aquí Felipe Jover, pero el Consejo Consultivo y la Asamblea tienen dos magníficos secretarios generales, y mi agradecimiento por eso y por la invitación a estar aquí en esta mesa de moderador. Mi agradecimiento a todos vosotros, por supuesto, por estar aquí, a los profesores de la Silvia, a José Ángel Camisón, a Juan, catedrático de Historia, a Ana, a Maribel, a Virginia, a Francisco. Pues muchas gracias a todos, ¿no? Y por supuesto muchas gracias a Miguel, María, Pedro y Damián por compartir los siguientes minutos con nosotros. Vamos a ver, yo le pedí a Javier que me invitase a estar aquí en esta mesa por una razón, ¿no? Esto es el final de la octava legislatura. Si multiplicáis 8 por 4, pues ya salen unos cuantos años de régimen autonómico extremeño desde el 83, desde 1983 y antes de lo que había sido el régimen preautonómico. Pero bueno, estamos al final de un periodo. En los finales de los periodos, vosotros tenéis todos los años un final de un periodo, que son las épocas de los exámenes de ahora mayo, antes de junio, y sirven para evaluar las cosas. Las evaluaciones pueden ser negativas cuando tenemos mucho miedo, o pueden ser positivas y las vemos de otra forma. Vemos que lo que hemos hecho bien, vemos que lo que hemos hecho mal, y a partir de ahí, al día siguiente, podemos hacer las cosas un poco mejor. Pero bueno, entonces aquí el objetivo más o menos es hablar de lo que ha pasado estos 4 años sin perjuicio de volver hacia cuando quiera todo el mundo, desde que nació la comunidad autónoma. Y esa es la primera parte, evaluar lo que ha pasado, por sus cosas buenas y por sus cosas malas. Y sobre todo, es muy importante, como es un año electoral, dentro de un mes electoral, todo el mundo hace sus promesas, a veces más realizables, otras veces menos realizables, pero puede servir para que charlemos muy brevemente, porque no vamos a tener demasiado tiempo, para charlar un poco del futuro de Extremadura y además poder ser, si no hablamos solo del día a día, de lo que se hace todos los días para mantener el funcionamiento de la comunidad, y pensamos en lo que puede ser Extremadura, primera sesión dentro de 15 o 20 años, cómo Extremadura puede vivir un poco mejor dentro de 15 o 20 años, pues era una cosa más o menos importante. Pero vamos, por lo menos ahora, en la primera parte, hemos llegado a un acuerdo para charlar. Ellos van a charlar unos 5 minutos, no más de 5 minutos en todo caso, y después todo el mundo tiene la posibilidad de hacer las preguntas que considere oportunos. Las preguntas no van dirigidas, pueden ir dirigidas a una persona, pero se multiplican por 4. ¿De acuerdo? Todo el mundo tiene las mismas posibilidades para hablar. Y se habla desde el menor grupo hasta el mayor grupo dentro de la Cámara. Entonces, siguiendo las reglas que hemos establecido, pues empezaría el señor Benito Damián y nos expone en menos de 5 minutos lo que piense. Una cuestión. Aquí, simplemente, porque creo que es importante para que sepamos todos dónde nos manejamos. Hay un representante del PSDE, regionalista, un representante de Izquierda Unida, una representante del Grupo Socialista y un representante del Grupo Popular. No hay representantes ni de Podemos, ni de Ciudadanos, ni de eventualmente otros partidos, como podría ser UPyD, porque no son parlamentarios en este momento. Esa es la explicación de por qué no hay otros partidos. Pero como estamos en situación preelectoral, yo sí, vamos, un ofrecimiento.
buenos días y, como siempre, muchas gracias a la Facultad de Derecho por darnos la oportunidad de estar aquí. Quiero decir que yo no estoy aquí como representante de Oprescres, quiero dejarlo claro. Yo estoy aquí como portavoz del Grupo Mixto de la Asamblea de Extremadura. Quiero que esa precisión hacerla para evitar equívocos y que alguien pueda decir que estoy usurpando una representación que no tengo. Yo solamente estoy aquí como representante, como portavoz del Grupo Mixto de la Asamblea de Extremadura. Dicho esto, me gustaría hablar primero de esta legislatura que ha pasado, que yo creo que de las 8 que ha habido, por circunstancias diversas, yo creo que ha sido pues, de las más atípicas. Esta legislatura tiene una primera particularidad y es que no hay mayoría absoluta, no hay ningún partido que tenga mayoría absoluta, lo cual ya es una novedad en esta comunidad autónoma. Es verdad que en otra legislatura tampoco lo hubo, pero aquello se arregló. Aquí hemos estado sin mayoría absoluta desde que hemos empezado hasta que hemos terminado. Es una legislatura donde empiezan con 3 grupos parlamentarios y terminan con 4. El Grupo Mixto, que no se ha creado, se crea en septiembre de 2013 como consecuencia de la modificación que se hace del reglamento de la Asamblea y que permite que una coalición de 2 partidos se rompa y se cree otro grupo parlamentario. Eso, lógicamente, también pues, crea una mecánica distinta dentro de lo que es el parlamentarismo extremeño. Yo creo que lo primero que me gustaría decir es que yo creo que hay un desconocimiento bastante general por parte de los ciudadanos de lo que es la Asamblea de Extremadura, incluso de lo que es el Parlamento Nacional, el Congreso de los Diputados. Yo creo que hay un bastante desconocimiento. Y eso hace que muchas veces nos cueste a los parlamentarios conectar con los ciudadanos a la hora de explicaros un poco qué pasa allí. Sabéis que la Asamblea es un órgano legislativo, es donde se hacen las leyes, donde se legisla. Y vosotros que sois, en la mayoría, pues futuros licenciados en Derecho, o en, no sé también si hay administración pública y aquí gente y tal, bueno, pues sabéis que en un Parlamento pues el trabajo es un trabajo eminentemente legislativo, pero que está basado en la representatividad de los distintos partidos que están, valga la redundancia, representados ahí. Y por eso decía que esta legislatura pues, ha sido al menos curiosa. Al menos curiosa. Y, sobre todo, creo que ha enseñado a los partidos que no estaban acostumbrados a negociar, a llegar a acuerdos. Y eso para mí ha sido muy importante. Si yo tengo que sacar algo importante de esta legislatura es que se ha llegado a muchísimos acuerdos, muchos más de los que parece por lo que aparece en los medios de comunicación. Lo que vende son los desacuerdos, los acuerdos venden poco. Entonces, por eso estamos muy acostumbrados a ver en los medios que ha habido muchos desacuerdos. Es verdad que ha habido desacuerdos y es verdad que entre los partidos pues muchas veces hemos votado pues, cosas distintas y que ha habido cosas que no han salido adelante porque no hemos llegado a acuerdo. Entre otras cosas, algo tan importante como la modificación de la ley electoral. La modificación de la ley electoral de Extremadura no ha salido adelante precisamente porque no ha habido acuerdo entre los partidos. Pero es verdad que en muchas cosas hemos llegado a acuerdos, que muchas leyes han salido adelante, se han aprobado porque había acuerdos, porque os recuerdo otra vez que no ha habido mayoría absoluta y siempre había que llegar a acuerdo o bien de 2 partidos, o bien de 3, o bien de los 4, para poder sacar alguna ley adelante, y eso ha hecho que haya habido un trabajo de hablar, de negociar, que yo creo que ha sido, y no creo confundirme si digo que esta legislatura ha sido donde más trabajo de negociación se ha hecho entre los partidos que estamos en la Cámara, estamos en la Asamblea. Por eso creo que ha sido una legislatura muy interesante a pesar de que nos ha pillado en un momento muy complicado. La crisis económica ha sido la que ha marcado esta legislatura. Los presupuestos de la comunidad autónoma han sido presupuestos muy debatidos y muy contestados, porque estábamos viendo que
las circunstancias económicas de nuestra comunidad autónoma no permitían hacer unos presupuestos que contentaran y que no recortaran derechos fundamentales. Creo que ha sido gran caballo de batalla de esta legislatura, la crisis, y cómo adecuar los ingresos que tiene esta comunidad a los servicios de los ciudadanos. Termino ya. Unos piensan que no se ha recortado, otros pensamos que se ha habido recorte en servicios fundamentales, pero la verdad es que creo que, y para resumir, creo que ha sido una legislatura que ha merecido la pena vivirla desde dentro. Y yo, desde luego, me voy con la impresión de que ha valido la pena, ha merecido la pena ser diputado en esta octava legislatura. Nada más. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias una vez más a la Facultad de Derecho por traernos aquí y permitir que establezcamos contacto con los alumnos, con los futuros políticos, con los futuros abogados. Alguno dirá ahora, yo no me voy a dedicar a la política, pero debéis saber que la profesión de abogado es la más frecuente entre los políticos, seguida de la de profesor y economista. O sea que muchos de los que estáis aquí a lo mejor acabáis siendo concejales, alcaldes, diputados y además ojalá sea así, porque la gestión de la sociedad necesita de renovación, necesita de incorporación de todos los que están interesados. En 5 minutos no se pueden decir demasiadas cosas. Yo creo que aclarar un concepto básico que yo me gusta explicar cuando voy a los institutos, a los centros de enseñanza, vosotros ya tenéis un nivel un poquito más alto, pero la política es la ocupación por lo público. Yo creo que hay que releer a Cicerón y a Pericles, que siguen estando de moda. Yo creo que la preocupación y la gestión de lo público es lo que diferencia a la política de otro tipo de cosas, Y en eso es en lo que estamos. Por lo tanto, creo que si yo una vez hice una prueba en el instituto preguntando con qué les repartí unos papeles a los chavales, digo, ponerme 2 palabras con las que asociáis vosotros a la palabra política. Les puse, relaciona política con pelea, armonía, corrupción, servicios públicos, sacrificio, consenso, sentido común. Pues aseguro que las que no tuvieron respuesta, que nadie asociaba la palabra política, nadie la asociaba a armonía, nadie la asociaba a sentido común y nadie la asociaba a sacrificio. O sea, la palabra política se asociaba a pelea, a corrupción, a enriquecimiento, etcétera, etcétera. Y, por desgracia, eso yo creo que es uno de los grandes lastres que hoy por hoy se sufren en la sociedad, que sabemos que está cambiando mucho, que vamos deprisa, que las horas del calendario se caen muy rápidamente y la situación social cambia muchísimo. Y es una pena que lo que tenía que ser una de las actividades más nobles que se pueden ejercer, que es la representación pública, la preocupación por lo público, más allá de lo privado, de lo particular, la preocupación por lo colectivo, pues resulta que tiene todo ese tipo de connotaciones negativas y algunas, ya digo, casi insultantes, ¿no? Pero eso es el estado de opinión que se ha creado. Tampoco es cuestión de analizar ahora cómo se ha creado ese estado de opinión, si hay alguien que está interesado en que ese estado de opinión cada vez crezca. Yo lo que me da mucho miedo de estas cosas es la no política. Porque la no política es la resolución de los problemas de otra forma que ninguno querríamos en nuestro país a partir de los últimos, nunca. Y además España es una democracia bastante joven que digamos que ha disfrutado poco tiempo de la democracia. Vosotros sois todos hijos de la Constitución. He calculado más o menos vuestra edad de nacimiento y desde luego ninguno de los que veo por ahí tiene 36 años o más. Desde el 79, que es cuando tenemos Constitución, hasta ahora, ya los más jóvenes constitucionalistas tienen por lo menos 36 años. Habéis nacido ya en la época de las libertades, en la época de la voluntad popular, de la soberanía popular, y muchas veces, efectivamente, a lo mejor no por eso tenemos la memoria histórica de lo que ha ocurrido en las últimas épocas en España. 30 años para una persona es toda una vida. 30 años en la historia de un pueblo, en la historia de un país, no es nada, es un pequeño suspiro. Y yo creo que en los últimos 30 años, me gusta de esta legislatura, ya llevo 3 minutos, y no solo de esta legislatura, sino de todas. Yo creo que desde el año 79 para acá, España y Extremadura han dado un gran salto adelante. Vosotros preguntar a vuestros padres y a vuestros abuelos cómo era la España y la Extremadura de entonces, y yo creo que la democracia ha permitido reconocer muchos derechos, traer el bienestar a muchas personas, a pesar de que ahora hablar de bienestar en la situación que estamos resulta un poco contradictorio, ¿no? Dice, bueno, ¿de qué época
¿De qué época me estará hablando cuando ahora esta época le parece que es mejor respecto de otra? Yo creo que esa memoria histórica tenéis que recuperarla, tenéis que conocerla, tenéis que estudiar. No hace falta que os remontéis a Cicerón y a Pericles, no, podéis veniros un poquito más cerca, pero yo creo que hay que tener perspectiva histórica de cómo éramos hace 30, 40, 50 años y cómo somos ahora, qué es lo que teníamos entonces y qué es lo que tenemos ahora. Y mira que ahora hemos vuelto a caer, digamos que en estos momentos de montaña y valle estamos en el fondo del valle, estamos en uno de los momentos más difíciles que yo recuerdo de los últimos 30 años. Los políticos somos gente corriente que transitoriamente nos dedicamos a la representación pública. Yo soy profesor de instituto, me gusta dar clases de matemáticas y es con lo que realmente disfruto. Con otro tipo de cosas menos. Por eso no existe la profesión de político. Existe la vocación de político o la responsabilidad de político, que por cierto, todos los políticos, queridos amigos, somos de quita y pon. Yo sé que denostar de los políticos hasta se lleva bien. Yo veo muchas veces a los famosos, deportistas, gente de la cultura, que cuando hablan de política hacen como diciendo, no, hombre, eso es para la chusma, yo no sé nada de política, a mí no me preocupa la política, paso de la política. Hasta que les toca hablar del IVA, ¿sabes? Luego ya sí les preocupa, ¿no? Pero quiero decir que la política no goza de una buena fama y es una pena que sea así. Pero los políticos somos gente corriente, que tenemos otros estudios, otra profesión, hay vida fuera de esto y desde luego somos de quita y pon. Y eso es lo que yo creo que en los últimos años, entre otras cosas, ha cambiado muchísimo. Yo creo que ha aumentado muchísimo de manera colectiva la preocupación por la política y el convencimiento de que se pueden cambiar las cosas con la política. Se pueden cambiar las cosas. Nada cae del cielo. Yo sé que todo el mundo raja de los políticos, pero los han puesto los ciudadanos. O sea, también los políticos tenemos derecho a reñir a los ciudadanos. Los que están puestos y los que estamos puestos nos habéis puesto vosotros. No hemos caído del cielo ni nos hemos autonombrado. Por lo tanto, esto de la política merece una atención noble. Yo creo que es la herramienta para el progreso humano, para conseguir los derechos que todos queremos tener reconocidos y para disfrutar de las libertades que nos gusta disfrutar. Y es el mecanismo para el avance social, el mecanismo para el progreso. Y a partir de ahí, pues veréis que hay muchas opciones, la sociedad es plural, cada uno de nosotros, según el estado, según la hora del día y según el día de la semana, pues a lo mejor no nos reconocemos, No somos máquinas, no somos estatuas de piedra, y yo creo que por eso hay muchas opciones. Yo creo que ningún partido político se crea para hacer la puñeta a nadie. Lo que pasa es que hay que discriminar y ver las propuestas que hacen uno y las propuestas que hacen otro sobre el mismo problema, se dicen cosas distintas. Por eso a mí no me gusta que se hable generalmente de los políticos. Eso refleja poco conocimiento de lo que es la política y poco conocimiento de lo que dicen uno y otro. Porque dicen cosas muy diferentes y proponen cosas muy diferentes y efectivamente las rutas, los caminos por los que la sociedad puede avanzar y puede mejorar, que al fin y al cabo es para eso para lo que estamos, esos caminos son muy distintos. Ya llevo 6 minutos y antes de que el profe me riña, pues ya lo dejamos para después. Gracias. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Es un placer estar de nuevo aquí con ustedes. Suelo participar en estas jornadas parlamentarias a lo largo de esta legislatura y quiero dar las gracias a la organización, en este caso a la Universidad de Extremadura y a la Asamblea de Extremadura, que desde el año 2005 vienen desarrollando cursos de verano y jornadas parlamentarias como esta en esta Facultad de Derecho. Bien, ¿qué ha pasado en esta legislatura? Extremadura se enfrentaba a un desafío. Los representantes de los ciudadanos teníamos la responsabilidad de dar respuesta a los ciudadanos que estaban pendientes de qué iba a pasar con su futuro, teníamos la responsabilidad de darles realidades y además esperanzas para el futuro, pero además nosotros mismos, el sistema político en el que vivimos, la democracia representativa, también teníamos desafíos por delante porque, como han dicho los ponentes anteriores, efectivamente se vive un ambiente de desafección, de alejamiento de lo que se denomina clase política, que a mí tampoco me gusta llamarla así, como el profesor Pendas, y por tanto yo creo que hemos hecho mucho en esta legislatura, pero seguramente podíamos haber hecho más. Y lo digo como representante del pueblo, como representante de un grupo parlamentario en la Asamblea de Extremadura. La democracia representativa tiene agujeros, los han visto ustedes, lo habéis visto vosotros a lo largo de esta jornada, y la tendencia y la exigencia del pueblo es que haya cada día más una democracia participativa, que el ciudadano no vote solamente cada 4 años, sino que se pueda ir produciendo un proceso de feedback entre el representante y el representado y se puedan corregir aquellas políticas que no dan respuesta a los ciudadanos. Por eso el Grupo Parlamentario Socialista, desde el inicio de la legislatura, planteó en la Asamblea de Extremadura una reforma puntual de una institución participativa por antonomasia, que es la iniciativa legislativa popular. Nosotros creemos que el Estatuto de Autonomía de Extremadura, que exige un número de firmas del 5% del censo, que vienen a ser unas 45.000 firmas para que
un grupo de ciudadanos pueda presentar una ley en el Parlamento, es una cantidad de firmas excesiva y planteamos una modificación. Lo estábamos viviendo en nuestras carnes, puesto que había un movimiento ciudadano que reclamaba una ley de renta básica diferente a la que, en principio, estaba ofreciendo el Gobierno de la Junta de Extremadura. Aquello no salió adelante y nosotros seguimos reivindicando que podía haber habido más participación de los ciudadanos. Participación y transparencia, porque efectivamente las instituciones democráticas tienen que tener las paredes de cristal. Tampoco se ha cumplido en la Asamblea de Extremadura el reglamento propio, que es la ley con la que funcionamos los parlamentarios y parlamentarias. El reglamento de la Asamblea de Extremadura aprobó en marzo del 2011, con el apoyo de las dos fuerzas políticas que estaban allí representadas, Partido Socialista y Partido Popular, la creación de una oficina presupuestaria para que los presupuestos de la Junta de Extremadura y su ejecución fueran transparentes al 100%. Eso fue una promesa que la teníamos que haber cumplido como parlamentarios que somos, que estamos obligados a cumplir el reglamento, pero además fue una promesa del presidente investido en julio del año 2011, el señor Monago, del Partido Popular. Fue una promesa en su programa de investidura, una promesa que se ha ido repitiendo a lo largo del tiempo y que, sin embargo, tampoco se ha producido. No tenemos oficinas de gestión presupuestaria como tienen otras comunidades autónomas. Eso hace que la ley más importante que aprobamos en la Asamblea de Extremadura, que es la ley de presupuestos, donde se pone blanco sobre negro en qué vamos a invertir el dinero, tenga múltiples modificaciones de tal manera que lo que se ha aprobado que se destine para una cosa acaba destinándose a otra y, por tanto, se acaba trampeando esa ley tan importante. Pongo un ejemplo, cómo se ha detraído muchísimo dinero, cientos de miles de euros, de los equipamientos de los centros escolares de esta comunidad autónoma para la celebración de una gala de los premios Ceres en Extremadura que se celebra en el Teatro Romano, como saben ustedes, a finales del mes de agosto. Solo en el día de ayer, el Gobierno de Extremadura registró en la Asamblea de Extremadura 8 modificaciones presupuestarias, 8 en un día, y esto es un día sí y el otro también y el otro también. ¿Qué ha sucedido en esta legislatura? Voy a empezar por cómo terminamos. Hoy, hace aproximadamente 2 horas y media, el portavoz de mi grupo parlamentario acaba de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de los preceptos reglamentarios de la Asamblea de Extremadura y, por lo que entendemos, vulneración de los derechos de los parlamentarios y parlamentarias de la Cámara Legislativa extremeña. No es el primero que presentamos. A lo largo de la legislatura, el Grupo Socialista ha tenido que ir en amparo más veces al Tribunal Constitucional porque se ha impedido que debatamos cuestiones tan importantes como la de blindar en el presupuesto de la sanidad extremeña, que para nosotros es una línea roja que no se puede traspasar, que no se debe recortar porque entendemos que es un derecho. Se nos ha impedido hablar de la creación de una ley de emergencia social para la vivienda. No hemos podido blindar la sanidad, se nos ha impedido. Se nos han impedido infinidad de iniciativas. Por ejemplo, la propuesta de ley LGTBI partió del Grupo Socialista y, sin embargo, se nos impidió debatirla porque se nos dijo que el Gobierno del Partido Popular la tenía en marcha y, por tanto, en fin, ha sido una legislatura triste en el que ha habido claros y oscuros. Bajo mi punto de vista ha habido mucho más oscuro porque nunca la Asamblea había sido tan opaca y nunca se había utilizado la Asamblea para el interés y el capricho de un partido político. Miren esta carpeta, Parlamento de Extremadura. Es Asamblea de Extremadura, lo que dice el Estatuto de Autonomía. Exactamente igual que dice el Estatuto de Autonomía, que se llama Junta de Extremadura y Gobierno de la Junta de Extremadura y no GOBEX, como se le ha antojado cambiar al Partido Popular. La legislatura empezó cambiándonos de sitio. A lo que éramos de izquierda se nos sentó a la derecha y a los de derecha se les sentó a la izquierda por un capricho del Partido Popular. Cuando nos llamamos izquierda o derecha, precisamente tomamos el nombre por la posición que ocupaban los diputados en la Asamblea Nacional después de la Revolución Francesa. Se ha tratado de ocultar la historia, se ha tratado de tapar la historia, se ha tratado de tapar y de ningunear la memoria en esta comunidad autónoma que es verdad que tuvo 28 años de gobierno socialista. Hemos tenido una moción de censura, una moción de censura que creo que ha sido uno de los elementos más relevantes de esta legislatura, en donde el Partido Socialista dijo: se pueden hacer las cosas de otra manera, se pueden hacer las cosas de otra manera, porque hay más paro,
menos sanidad, menos educación, más déficit, más deuda. ¿Para qué ha servido esta legislatura, señoras y señores? Y para terminar, también ha habido cosas buenas. Ha habido acuerdos y hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en esa importante ley de no discriminación del colectivo LGTBI. Hemos sido capaces de concertar y de negociar una ley de gobierno abierto y otra serie de iniciativas legislativas que yo creo que son importantes para los ciudadanos de Extremadura. Gracias. Gracias, Vicente. Vamos a ver si nos salimos de la hora. Antes de nada, y por supuesto agradecer, como siempre, a lo largo de esta legislatura hemos tenido la oportunidad de asistir en varias ocasiones ya a estas facultades de Derecho, precisamente para otorgar santo y seña de lo que entendemos como parlamentarios que tiene que ser algo esencial, ¿no? Y es la conexión entre los políticos, entre los parlamentarios y entre los ciudadanos. Por eso, de verdad, Vicente, muchísimas gracias a la Facultad de Derecho, a la Universidad de Extremadura y especialmente al Parlamento de Extremadura, concretamente la persona de su organizador, el letrado mayor de la Cámara, el letrado mayor de la Asamblea, el letrado mayor del Parlamento, en definitiva, y el letrado mayor de la Casa, de todos los extremeños, porque creo que, como bien han dicho mis antecesores en la palabra, hay un elemento común, una asignatura pendiente que tenemos que conseguir aprobar entre todos, y es que eso que se llama desafección entre los políticos y el resto de ciudadanos, bueno, pues es algo tan simple como que hay una falta de involucración por parte de los ciudadanos en lo que es la vida diaria del político, o mejor dicho, y también no quito responsabilidad al político, puesto que yo creo que no hemos sabido transmitir al ciudadano realmente qué es lo que realmente hacemos en política, qué es lo que hacemos en el día a día del trabajo parlamentario. Por eso yo creo que es una responsabilidad de ambos, tanto de los políticos ciudadanos que hemos dedicado de una forma, como bien también se ha dicho antes, muy puntual. Yo soy abogado de profesión y, bueno, sé que esto tiene un principio, sé que tiene un final y, como otros compañeros también han manifestado, entendemos que todos, con independencia de lo que es el ánimo político, venimos al ejercicio público con la intención, cada uno desde su prisma, de ayudar al bien común. Y yo creo que esa asignatura pendiente que decía antes que tenemos con respecto al resto de ciudadanos no la hemos conseguido superar, no la hemos conseguido aprobar. Por eso me parece importantísimo que estéis hoy aquí todos vosotros, que escuchéis a esa casta que nos llaman políticos, que no dejamos de ser más que personas como vosotros. El día de mañana seguro que muchos de vosotros seréis políticos, os dedicaréis a la noble labor de representar al ámbito público a vuestros ciudadanos, y yo creo que esa es una gran labor que, gracias al empeño tanto de la Universidad como del Parlamento de Extremadura, se está consiguiendo con iniciativas como esta en la que estamos hoy. Yo creo que acercar un poquito más a esa nota, cuanto menos del 5, que sin duda se lo debemos, no solo a la sociedad, se lo debemos a una generación que, gracias a su esfuerzo y a su sacrificio, pues han conseguido que ahora mismo podamos estar gozando de unas libertades como las que ahora mismo nos encontramos aquí. Hoy estamos aquí 6 diputados en activo y un diputado que lo fue de otra legislatura y que, desde luego, hemos sabido, de alguna forma, en todo momento, en que el trabajo diario que desarrollamos en el Parlamento de Extremadura se hacía con un único fin, y era precisamente el procurar el bienestar, el bien común. Y algo ejemplarizante yo creo que hemos conseguido en esta legislatura es, si bien antes se decía por parte de María del Grupo Parlamentario Socialista que cada uno, en fin, podía tener su opinión con respecto a muchas de las leyes que hemos conseguido aprobar, os puedo decir que el 80% de las leyes que se han aprobado en esta legislatura se han hecho por unanimidad, se han hecho por el consenso de todos los grupos parlamentarios, con independencia de las discrepancias y el debate, muchas veces incluso vehemente, que podemos llegar a tener. Pero, en definitiva, de lo que se trata, y cada uno desde su prisma, quiero que lo entendáis porque eso es importantísimo. No os dejéis cegar por lo que pueda ser a priori una imagen de leña seca que tiramos delante de los medios de comunicación. Esa no es la realidad parlamentaria, esa no es la realidad del político. Eso posiblemente sea lo que le interesa a los medios de comunicación trasladar a la ciudadanía, porque, en definitiva, no dejan de ser empresas que tienen que vender productos. Y yo creo que lo importante es poder haber llegado a estar aquí sentados y yo respetar lo que dice María, aunque no lo comparta, y respetar lo que dice Pedro Escobar o Damián Benito, aunque no lo comparta. Pero creo que intrínsecamente todos estamos en la misma vía y en el mismo camino, y es conseguir ese bien común para toda la ciudadanía y toda la sociedad, en este caso
extremeña. Como digo, y antes también se ha hecho mención, esta legislatura ha tenido una particularidad y es que se ha gobernado en minoría, es decir, después de 28 años de un gobierno en el que únicamente el Partido Socialista, bueno, pues marcaba las pautas legislativas y en definitiva también del Ejecutivo. No os voy a recordar a Montesquieu, acordaros que una cosa es el Ejecutivo y otra cosa es el Legislativo, el Parlamento, que es lo que nos afecta, pero realmente lo que se ha conseguido ha sido a través de algo tan esencial y tan demandado por toda la sociedad, cuál es el diálogo, el hablar, el consenso. Creo que hemos conseguido cosas muy importantes para Extremadura y simplemente os pido, yo creo que es un leve esfuerzo y es recordar cómo se encontraba esta sociedad. Ya no os hablo en el plano económico, ya no os hablo en el plano social, sino en el plano político, cómo han funcionado los mecanismos de seguridad precisamente en esos tres ambientes y ver cómo se encontraba esta situación en el año 2011 y cómo se encuentra ahora en el año 2015. Creo que se han superado muchísimas barreras, creo que se han conseguido cosas muy importantes y se ha conseguido, pues gracias yo creo que al esfuerzo, muchas veces conjunto, muchas veces de forma tremendamente con esfuerzo de diálogo, y quien no lo haya querido ver o no quiera entender que el no por el no debe ser la vía democrática que lleve a todos los pueblos a la prosperidad, pues yo creo que quedará anquilosada en el pasado y, lógicamente, estas nuevas políticas que nos hacen llevar a esta nueva Extremadura creo que no tendrán más que la disgregación y, al final, la separación de lo que es en sí la esencia pura del ciudadano. Nada más, Vicente. Un minuto. Sí, solamente hacer un comentario y es que, bueno, dos cosas. La primera, que todos los políticos aquí presentes han hablado de acercar el ciudadano al Parlamento, a la Asamblea. Luego, uno de los señores, creo que ha sido el señor Cantero, ha dicho que quizás sea al revés o sea de las dos partes que hayan que poner para que haya un cierto acercamiento y un mejor consenso. Yo creo que esta reflexión quiero hacerla porque ha tenido que pasar muchos años para que... La pregunta concreta, ¿por qué ahora todos los políticos quieren el acercamiento al ciudadano cuando han pasado siempre, digamos vulgarmente, olímpicamente de ellos? Y la segunda pregunta, ¿cuándo se van a poner de acuerdo en la ley electoral el Partido Popular y el Partido Socialista? Nada más, gracias. Yo aprovecho que tengo el micro. Quería plantear un par de cosas lo más breve posible. En primer lugar, yo soy profesora de aquí y hay algunos de mis alumnos que están aquí de la asignatura de Derecho Autonómico y era por trasladarles un poco un pequeño debate que tuvimos el otro día en clase respecto al desarrollo de algunas instituciones que están pendientes en Extremadura, como son el caso del Personero del Común y del Consejo de Cuentas. Son instituciones que se reconocen en el estatuto y todavía no han encontrado desarrollo. Era un poco por saber cuál es el estado de la cuestión y si hay intención de llevarlo a trámite en la próxima legislatura. Y luego, por otro lado, tanto en la sesión de ayer como en la de hoy se han estado viendo la necesidad o la posible necesidad de poder establecer controles sobre el ejercicio de la actividad parlamentaria de los propios parlamentarios, precisamente por la posible desvirtuación de la función respecto al sometimiento a los partidos y a que los parlamentos se organizan ahora mismo por grupos. Y la profesora de esta mañana nos advertía de una posible
de un posible camino que podrían llegar a tomar los parlamentos, que sería establecer simplemente mesas de portavoces con un voto ponderado, con el problema simbólico que eso puede suponer con una institución como pueda ser el Parlamento. Entonces, bueno, se ha hablado de ciertos controles que hay en otros países, como por ejemplo, o ciertas fórmulas de este acercamiento del que se hablaba, como por ejemplo en Inglaterra, que los parlamentarios tienen que pasar unas tardes a la semana en sus... Vale, simplemente que... Sí. Que simplemente qué les parecería la posibilidad de establecer este tipo de mecanismos de acercamiento de los parlamentarios con la ciudadanía. Sí, ya está. La verdad es que es complicado contestar a esto en un momento. El acercamiento... yo creo que lo que tiene que ser consciente la sociedad es que las personas que están en el Parlamento han emanado de esa sociedad. Eso lo decía antes Pedro, los parlamentarios no son marcianos, no han caído en un platillo volante y vos han soltado allí. Son gente que ha sido votada por unos ciudadanos para que vos representen. Y yo creo que falta un poco de cultura política, en el sentido de que el ciudadano tiene que tener muy claro que ese señor que está allí o esa señora que está allí le está representando. Y me debe exigir. Quizá, y me uno a lo que decías, en el sentido de que a lo mejor habría que cambiar esa ley electoral y volver a esos diputados de distrito, como había aquí en la República, o como ocurre en Inglaterra, por ejemplo, donde la relación directa entre los ciudadanos y el diputado es más continua que puede ser ahora, y además de eso exigiría al diputado en cuestión cumplir los compromisos a los que ha llegado con los ciudadanos. Eso sería posible si se modificara la ley electoral. Y entro a la pregunta que había dicho. No se modifica la ley electoral porque los dos grandes partidos no quieren modificarla. Hace falta vos 3/5 para que se modifique. Nosotros hemos intentado por todos los medios que se modifique y hemos presentado más de una vez una propuesta de modificación de la ley electoral. No se modifica porque los grandes partidos no quieren modificarla. ¿Por qué no quieren modificarla? Pues que lo contesten ellos. Yo tengo mi impresión de por qué no quieren modificarla, pero no lo voy a decir yo, que lo digan ellos. Pero bueno, el acercamiento debe producirse. Yo creo que en este país hay un problema, de verdad, y no es tirar vagones fuera, porque yo, a partir del mes de mayo, me convierto en profesor de instituto, o sea, no voy a seguir en política, pero sigo diciendo, falta cultura política. Falta cultura política, nada más. Vamos a intentar que sea como una partida de ping-pong. Viene la pregunta, ¡bum!, la devolvemos primero. La primera pregunta a lo mejor es muy difícil sobre el acercamiento del Parlamento a la sociedad, pero la segunda, sobre el acuerdo de la ley electoral, eso sí que se puede responder un poquitín en el Parlamento, ¿no? Bueno, pues me remito a lo que ha dicho también. Los minoritarios queremos que se cambie la ley electoral para que sea proporcional. Y si un diputado cuesta 12.000 votos, si un partido tiene 12.000 votos, tiene un diputado. Lo que ocurre es que como no llega al 5%, que hay un tope ahí del 5%, si no juntas por lo menos 32 o 33.000 votos, no tienes ninguno. Y eso me parece matemáticamente injusto. Digo, porque de la matemática algo me... O sea, y hace falta una mayoría muy cualificada y hasta que no quieran, con todo respeto, el PP y el PSOE se han aprovechado los últimos 30 y tantos años de la ley electoral, le viene muy bien. Yo creo que solo se podría tener mayoría absoluta si tienes la mitad más uno de los votos. Y, sin embargo, con un 42, con un 44%, se puede tener mayoría absoluta, lo cual es, ya digo, matemáticamente... Bien, segunda cosa. El Personero del Común y el Tribunal de Cuentas de Extremadura pues son instituciones que faltan por desarrollar en el Estatuto. O sea, el Defensor del Pueblo Extremeño, que es como se llamaría, que además estaría en Plasencia y está... Yo creo que en ese aspecto el Estatuto tiene bastante bien. Incluso no está cerrada la puerta a que pueda haber una policía autonómica o unos cuerpos de seguridad autonómicos. En otros los hay. Y los topes de competencia son los mismos según la Constitución, aunque unos llegaran por el artículo 143 y el otro el artículo 151. En el programa electoral de Izquierda Unida está previsto el mecanismo del revocatorio. Esto es una cosa que viene de América Latina, en el que los diputados pueden ser revocados en el distrito o en el sitio en el que han sido elegidos. Y ahora es imposible.
O sea, si yo soy diputado de mi partido y a partir de ese momento hago lo que me da la gana y los que me han propuesto me quieren quitar, no me pueden echar. Me quedo con el acta de diputado o de concejal que es mía. Y la última, ya está, ¿no? Vale. Muchísimas gracias por la celeridad y por, de verdad que han sido respuestas muy concretas. Está fenomenal. María. Gracias. Sí, bien, contestando a Joaquín, me parece que es tu nombre, ¿no? Bueno, vamos a ver, es verdad que la preocupación de la participación o de la cercanía de las instituciones al ciudadano se ha incrementado con la crisis. Cuando todo iba bien, nadie ha echado cuentas, los políticos estaban ahí, hacían, deshacían, es verdad, es verdad. Y cuando nos hemos encontrado ante ese desafío tan tremendo, con esa fractura tan tremenda que ha producido esa crisis, que primero fue financiera, pero luego ha sido económica y ha sido social finalmente también y como no política, bueno, pues ha hecho que tengamos un poco de más tacto, aunque se vienen experimentando fórmulas de participación de los ciudadanos en la vida política, no solamente en las elecciones, hace mucho tiempo en muchos sitios. Yo pongo como ejemplo una experiencia que a mí me parece maravillosa, de una localidad sevillana en donde hay un senado de los ciudadanos, son una especie de consejos de ciudadanos en donde regularmente, periódicamente, ciudadanos elegidos por sorteo de un censo que van cambiando cada año, cada 2 años, participan en la toma de decisiones de la Junta de Gobierno, ¿no? Deciden qué se tiene que o no se tiene que hacer. La propia ILP está prevista en nuestros reglamentos, tanto en las Cortes Generales como en la Asamblea de Extremadura, en nuestro reglamento autonómico. Y como decía, hay que seguirlo intentando. Lo hemos intentado. Hemos visto cómo había una masa social en Extremadura de 27.000 personas que firmaban para tener una ley de renta básica diferente, insisto, a lo que estaba planteando el Gobierno, y no se pudo tramitar porque no llegaba a los 45.000. En una comunidad autónoma como la nuestra, con el censo que tenemos, es una barbaridad. No hemos sido capaces de hacerlo y era una cuestión bien sencilla. El hacer un referéndum de vez en cuando, si, como estamos comprobando, un partido político se presenta con un programa electoral y no lo cumple, yo creo que antes de tomar una determinación debería someterlo a consulta al pueblo y, desde luego, convocar elecciones. Podría poner ejemplos que van incluso en contra, ¿no? Como ejemplo de algunas cuestiones que le han costado muy caro al partido político al que yo represento. Sí, ley electoral. Ley electoral. Bien, vamos a ver. Hemos intentado en esta legislatura que llegásemos todos juntos a un final que fuera el mejor para todos. La posición del Grupo Socialista siempre fue, y hemos tenido un año una comisión no permanente para estudiar el cambio de la ley electoral, era que hablásemos de todo lo que se podía modificar en el sistema electoral. Porque el sistema electoral no es solo cambiar del 5 al 3%, el sistema electoral es hablar de la financiación de las campañas electorales, de la duración de las campañas electorales. Estábamos hablando del umbral de exención, estábamos hablando de la fórmula de atribución de escaños, que es la famosa Ley Don. Estamos hablando de la inelegibilidad, la inadmisibilidad. Estamos hablando de muchas cuestiones y cada uno se ha centrado en lo que le interesaba. Decir que no hemos tenido ninguno intenciones electoralistas no es cierto, cada uno ha hecho su cálculo electoral. Pero yo sí les digo que el empeño, porque además yo he sido la portavoz en esta materia, que el empeño era poner encima de la mesa todos los instrumentos, todos los elementos, porque una de las decisiones más importantes, más fundamentales en cualquier sistema democrático es la de cambiar o construir un sistema electoral. Lo que no se podía hacer era hacerlo a última hora, 2 meses antes de las elecciones, porque, como nos dice el Consejo de Europa, nos dice la Unión Europea, nos dice la OCDE y todos los organismos internacionales a los que España pertenece, faltando menos de 12 meses para unas elecciones, no se pueden cambiar las reglas del juego. Muy claro. Y la última cuestión que preguntaba lo del desarrollo institucional, pero muy brevemente. Sí, yo supongo que el hecho de que la situación de crisis haya hecho que tengamos que recortar en instituciones, nos hemos conformado con la Comisión de Peticiones de la Asamblea de Extremadura, que siempre ha funcionado muy bien, en lugar de tener el personero del común, que viene a ser el defensor del pueblo extremeño, y el Tribunal de Cuentas. Si no somos capaces de desarrollar, de poner en marcha el reglamento de la Asamblea y tener una oficina de control presupuestario, pues muy lejos está el poder tener un Tribunal de Cuentas, y esa es la percepción que yo tengo. Sí, gracias. Joaquín.
Brevemente, creo que sería muy injusto decir que tanto los ciudadanos como los ciudadanos que nos dedicamos a la política no tenemos ambos responsabilidad en que haya ese acercamiento. Ejemplo de ello, y antes lo decía, precisamente es el esfuerzo que se hace, concretamente en este caso, por parte de la Asamblea de organizar eventos como en el que nos encontramos ahora mismo. Pero además, sería también injusto el no decirle al resto de la sociedad que no se dedica al arte noble de la política, que llegue a seguir pensando que los políticos únicamente trabajamos durante 2 horas o durante 4 horas cada 15 días. Creo que es muy injusto, Joaquín, que nosotros en el esfuerzo que hacemos diariamente, te garantizo que de 24 horas al día, el ciudadano no llegue a ver, pero porque no quiera implicarse directamente en conocer algo que concretamente en esta legislatura se ha propiciado como un nexo importantísimo y con unas particularidades como nunca se había visto en este Parlamento. Y es que podéis conocer todos los ciudadanos extremeños y todos los ciudadanos del mundo a través de lo que es la plataforma que se ha creado en el Parlamento de Extremadura, el trabajo online que se hace diariamente. Yo creo, Joaquín, por eso digo que sería injusto que si bien desde las instituciones, bien desde el Parlamento, pero también desde lo que es el conjunto de la sociedad, la implicación que cada uno pueda tener. Yo te confieso, Joaquín, que yo hace años no te creas que tenía mucha idea de lo que ocurría en el Parlamento de Extremadura. Ahora, evidentemente, pues como comprenderás, claro que sí, pero creo que es un reproche que nos tenemos que hacer a nosotros mismos, no solo las instituciones. Parece que no lo tienen que dar todo hecho. Yo creo que la implicación del propio ciudadano en la propia sociedad, y la sociedad también forma parte de la política, el día a día, en definitiva, los que tomamos las decisiones, yo creo que tiene que ser también algo correspondido, tanto por parte de las instituciones como por parte de los ciudadanos. Y en atención a lo de Silvia, efectivamente, antes lo ha comentado María, lo que es la comisión de peticiones, que supongo que también se habrá explicado en tu clase, creo que hace y suple de una forma totalmente acertada lo que es el personal de lo común que se ubicará en Plasencia, mi ciudad, y que sin duda lo que se ha venido haciendo durante estos 30 años ha sido cubrir precisamente eso que viene establecido en el Estatuto de Autonomía, que nunca se había puesto en marcha. Es que ahora parece, y permitidme, que es que ahora todo tiene que venir de golpe, o sea, es que después de 30 años, es que es tremendo, pero bueno, yo creo que efectivamente, y como antes se apuntaba, es una situación de crisis y ahora plantearse que se tiene que constituir el personal de lo común, si se puede prescindir precisamente con esa labor tan buena que creo que se ha hecho desde el Parlamento y que aquí se lo agradecemos a la vicepresidenta del Parlamento, que lo ha llevado y lo ha dirigido de una forma, yo creo que exquisita, se ha dado respuesta a muchos ciudadanos, a todos los ciudadanos, a todos los extremeños que han querido pedir y ponerse en contacto con el Parlamento de Extremadura, con la Asamblea, para hacer una petición o un ruego de cualquier cosa. Y ya termino simplemente, Vicente, para decir lo de la ley electoral. Muy simple. ¿Qué me vais a contar de la ley electoral si ha sido precisamente el Partido Popular quien ha planteado la comisión de estudio de la reforma electoral? Absolutamente necesaria. No solo es que crea en la reducción del 5 al 3%, es que creo en las listas abiertas. Y cuando nosotros lo planteamos, a nosotros se nos dice que no, porque no interesa. Y eso, yo creo, y permitidme, creo que hay que ser, en el ámbito democrático, poco justificativo si no le decimos a la ciudadanía que la mejor forma de representación es precisamente eligiendo a aquellos a los que entiendan oportuno que deben elegir en cualquier momento, con independencia del partido, con independencia de las siglas, simplemente por la confianza que cada uno de los que se presentan pues puede darle a cada uno de los políticos. Espero que tengamos oportunidad. La de las mesas de portavoces, ¿no? Comentaba que no hubiera... Muy breve, sí, también es muy interesante. Vamos a... porque, a ver, ya que estamos aquí, todos ellos tienen ahora más o menos en torno entre 19 a 21 años. Quiero decir, hay una cosa en la que llevamos trabajando un poco de tiempo, es en el futuro de Extremadura, que es el futuro de ellos. Eventualmente nosotros ya somos más mayores, pero toquemos madera y dentro de 20 años estamos todos por aquí. Entonces, una cuestión o dos cuestiones muy concretas en relación con ellos, que serán mayores dentro de 20 años, o serán mayores dentro de 20 años, y otra cuestión es que ahora tienen 20 años, dentro de 2 años están fuera, algunos harán
condiciones y les irá estupendamente, otros pues tendrán un poco más de dificultades, como pasa siempre. Entonces, dos cosas muy concretas. Primera cosa muy concreta, el futuro de ellos dentro de 2 años. Hay una política europea que se acaba de incorporar a España a mitad del 2014, que es el sistema de garantía juvenil, que creo que os suena a todos. ¿Qué se está haciendo en Extremadura sobre la garantía juvenil? Os hago un inciso ahora para que entendáis la importancia que eso tiene para vosotros. Y segunda cuestión es, ¿habéis pensado, además del día a día, que es muy complicado, yo creo que todo el mundo tenga sanidad, que todo el mundo tenga servicios sociales, que todo el mundo tenga educación, es una cosa complicada, pero ¿y qué idea tenéis? ¿Estáis trabajando en el medio o largo plazo sobre el desarrollo de Extremadura? ¿O Extremadura va a ser dentro de 20 años lo mismo que era hace 20 años? Las preguntas las habéis entendido todos. La garantía juvenil, para que sepáis un poco de lo que va el asunto. Hay un programa europeo que se logró establecer gracias a los consejos de la juventud, nacionales de la juventud, entre ellos el español, que presionaron a las instituciones europeas para intentar conseguir que después de que la gente terminase sus estudios tuviese la oportunidad de reinsertarse o de insertarse en el mercado laboral. De tal forma que los estados, comunidades autónomas, municipios eventualmente les aseguraban un trabajo o una beca o cursos de formación. ¿Vale? Eso es el sistema de garantía juvenil, sobre el cual vamos a hacer una cosa en septiembre, en octubre, para que a todo el mundo le llegue, ¿no? Porque esto es muy importante para todos vosotros. Entonces, la primera cuestión inmediata. ¿Cómo estáis trabajando en cuestiones de inserción de los mozos que dentro de 4 días salen al mercado? Segundo, ¿qué es lo que va a ser de nosotros dentro de 20 años? Obviamente, futurología. Para jugar la futurología hay que pensar ahora en algo, ¿no? Pues Damián, yo he sido demasiado largo, si podéis ser vosotros más cortos, mejor. Es que, de todas formas, es que planteas unas cosas que decirlas en vía telegrama es bastante complicado, pero muy complicado. Es decir, hablar de la garantía juvenil, pues naturalmente que Europa quiera que los jóvenes tengan, en cuanto terminen sus estudios, se pueden insertar en el mercado laboral, eso está claro. Pero para eso, ¿qué hace falta? Recursos. Para eso hace falta recursos. Y si no hay recursos, podemos ponerle los nombres más bonitos que queráis a todo. Garantía juvenil. Los recursos, para centrar la cuestión, los recursos a España le llegan 1.900 millones de euros. La situación de partida de España con relación a otros países de Europa no es la misma. Hay países que parten de una situación ventajosa con relación a nosotros, porque hay muchos países que no tienen más de un 50% de paro juvenil como tiene España. Entonces, cuando hablamos de recursos, tenemos que plantearlos desde la perspectiva nuestra. Y si lo llevamos a Extremadura, resulta que en Extremadura tenemos una gran cantidad, mucho más del 50% de jóvenes en paro. Pero además de eso, tenemos una emigración de jóvenes preparados que se marchan de Extremadura porque aquí no tienen sitio de trabajo. Hablar de garantía juvenil está muy bien si eso se lleva a la práctica. Y para llevarlo a la práctica hay que ponerlo no solamente el dinero, hay que poner también las normas que van a regir eso. Porque si no, nos quedaremos en mesas redondas como esta. Y vosotros saldréis de aquí pensando en la garantía juvenil, pero no iremos a ningún sitio. Es decir, la garantía juvenil necesita recursos y necesita método. ¿Y cómo se va a hacer? Y eso no lo cuenta nadie. ¿Cómo se va a hacer? Sobre todo en una comunidad como la nuestra, que estamos hablando, claro, planteemos la garantía juvenil en Holanda, o en Alemania, o en Bélgica, o en Luxemburgo, que el paro juvenil es de 8, de 10%, y lo planteamos en Extremadura, que es de más del 50%. Estamos hablando de cuidado, estamos hablando de cosas distintas, y eso hay que tenerlo, eso hay que valorarlo muy bien. Por eso digo que la garantía juvenil, futuro. Nos quedamos ahí. De futuro hablamos luego. No hablamos del futuro. Muy bien, pues nada, no se habla del futuro. Hemos llegado a acuerdo que no hablamos del futuro. Desde luego, mucho nombre para tan poca cosa, Sí. Porque no garantiza nada, no garantiza el empleo, no garantiza un empleo de calidad, no garantiza nada. Digamos que es un mecanismo de prolongación de la formación de los jóvenes, pues facilitar los máster, un curso de formación, una beca salario, un año trabajando como becario, como prácticas en alguna empresa, etcétera, etcétera, y poco más. Si yo he hecho una cuenta rápida, 1.900 millones de euros da para
126.600 contratos de 15.000 euros. Fijaros, 15.000 euros al año, repartidos en 14 pagas, ya sabías lo que toca. O sea, ni siquiera 1.000 euristas, yo creo. O sea, que es una minucia. O sea, efectivamente hace falta un programa que ayude a los jóvenes a morder un poquito en el mercado laboral, que lo conozcan, para que sepan de qué va eso de una nómina, un horario, un jefe, un trabajo, unos objetivos, unas cosas, porque si no salimos muy bien preparados, pero no tocamos pelota, no tocamos bola. Y desde luego yo creo que lo que hace falta es dinero, hace falta muchísimo más dinero del que han puesto. Bienvenido sea, efectivamente, no vamos a decir siempre uno es casi infinitamente más que cero, pero es muy poco. Y otra cosa que hay que hacer es rechazar el 3+2 y el 4+1, porque lo que han hecho es retrasar la formación y encarecerla. Con lo cual, licenciado, todo el mundo, máster, pronto todo el mundo va a tener un máster. Entonces, lo que están haciendo es prolongando el periodo de formación y me parece que si no hacemos otro tipo de cosas, economía productiva, invertir en formación, reducir la jornada laboral, etcétera, etcétera, ese plan de garantía juvenil no garantiza nada. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Es una cantidad ridícula para toda Europa. Y, desde luego, es lamentable lo que ha pasado con el Gobierno de España. Han tenido que tirarle de las orejas porque resulta que no se solicitaba el plan de empleo juvenil, el plan de formación juvenil, para recibir la cantidad que le correspondía a España de esa llamada garantía juvenil. A mí no me gustan los eufemismos en política, me gusta llamar a las cosas por su nombre. Ni me gustan las etiquetas, ni me gustan los cartelitos, ni me gustan. Entonces, yo tengo la sensación, no, lo hemos denunciado de hecho. Cosas que ya existían con otro nombre, ahora les cambio el nombre, les digo que son garantía juvenil y les llamo plan de garantía juvenil. Y los cursos de formación profesional ocupacional que había en Extremadura en forma de talleres de empleo, de escuelas talleres, etcétera, etcétera, ahora se llaman garantía juvenil. Pero en definitiva es exactamente lo mismo. Yo lo que pediría es que efectivamente haya mayor implicación y mayor empeño en la formación profesional de nuestros jóvenes, mayor empeño, que haya oferta, porque es lamentable observar cómo cada vez que llega el mes de septiembre, jóvenes que piden plaza en una determinada especialidad en formación profesional y no hay plazas. Y la gente no puede estudiar lo que quiere en formación profesional cuando esto debe ser una cuestión vocacional. Pues ese es un camino que han recorrido con mucho éxito otros países. Por cierto, en España también, comunidades autónomas como el País Vasco, que ahí está la clave de que ellos hayan tenido una crisis diferente, tengan un paro juvenil mucho menor que nosotros. Por tanto, empeño, educación, más formación profesional, más recursos. Sí, muy brevemente, Vicente. Vamos a ver, si por algo me caracterizo también, te garantizo que es por hablar claro y que se me entienda muy bien. Si nosotros queremos seguir jugando en Europa, tendremos que respetar las reglas de Europa. Si Europa nos impone una serie de cuestiones que, por cierto, Vicente, dependen de la universidad, de hecho son los rectores universitarios de toda España los que lo deciden, la aplicación del 3+2, será precisamente esa autonomía universitaria la que decida. Con lo cual, no es que te pase la pelota, pero vosotros como profesionales de la formación sabréis cuál es lo mejor para los universitarios. Perdona, es que no son decisiones políticas, son decisiones universitarias. Y segundo, no estoy pidiendo que hablemos de futurología. Tú antes nos decías, no es futurología. No, perdona, Vicente, es que a mí lo que me preocupa es que tampoco conozcamos nuestro pasado. Es que el plan de garantía juvenil exigido por Europa está implantado en Extremadura desde octubre del año 2013. Y eso me parece grave. Perdona, ese es el problema del conocimiento de los ciudadanos, que precisamente cuando se plantean circunstancias como esta, se desconoce exactamente lo que se hace a su alrededor. Y por eso, Vicente, yo creo que me parece importante que cuando se hacen las preguntas de cumplimiento de directivas europeas en una facultad de Derecho, me preocupa gravemente que nos estemos diciendo, yo no sé si habrá aquí algún profesor de Derecho Constitucional, si una reforma tendremos que hacer en la Constitución española es modificar e introducir lo de la Constitución Europea, porque creo que algunos no creen en Europa. Y esto son unas reglas de juego. Si no creemos en la democracia, no creeremos en la Constitución, pero si no creemos en Europa, lo que no podemos hacer es hacernos hipocresía, hacernos trampas en el solitario y decir que hay que marcar las directivas europeas cuando realmente no queremos cumplir las directivas europeas. Porque, Vicente, las directivas europeas son las que marcan el 76% de las leyes que aplicamos en España, no en Extremadura. El 76% de las leyes que aplicamos en España. Con lo cual, por eso te digo, yo creo que hay que ser muy claro cuando se habla a la gente, al ciudadano, y sobre todo decir las cosas como son. No sé, supongo que lo de reñirme a mí es una cosa... No es reñir, Vicente.
Que te lo digo, porque como tengo tan poco tiempo para explicarte las cosas, yo creo que es muy importante. No, si es igual que... No, vamos a ver. No pensaba hacerlo, ¿no? Pues no lo haga. Ahora debatimos. De cualquier forma, como esto de la garantía juvenil es una cosa extraordinariamente importante para vosotros, ahora hay elecciones y tal, vosotros empezáis los exámenes, se termina toda la película, estáis emplazados aquí para el mes de octubre y tal, para que charlemos de la garantía juvenil. Intentamos que venga alguien también del Ministerio de Sanidad y estos asuntos sociales para que explique un poco cómo funciona todo esto. Solamente por alusiones, yo con el tema 2 no tengo nada que decidir, ¿no? Yo tengo mi propia postura, ¿no? Yo pienso, y yo no sé si es bueno o es malo, eso lo valora todo el mundo. El 3+2 significa ni más ni menos lo siguiente, que la universidad, hay una parte de la universidad que hasta ahora había sido prácticamente gratis para todos y deja de ser gratis para todos. Yo no sé si es bueno o es malo. Las universidades inglesas, que son las mejores de Europa, la mayoría de ellas son universidades privadas. La cuestión es, ¿está la gente dispuesta a poder, o la gente puede pagar universidades privadas o universidades públicas en parte privadas? Yo no lo sé. Eso sí que creo que es una cuestión importante y efectivamente la deciden los rectores, ¿vale? Todos los rectores más las comunidades autónomas lo decidirán, porque es un problema de financiación también de las comunidades autónomas. Y con respecto a lo de la garantía juvenil, hombre, me dices, Miguel, es que está implantado en Europa el programa desde... No, en Extremadura, Vicente. Desde octubre del 2013. Vamos a ver. Me parece maravilloso que esté, porque la ley estatal la tengo por ahí, es un Real Decreto Ley que es el 8/2014, del 4 de julio, como sabéis, es real, significa que la ha firmado la ley, es un decreto, significa que lo ha hecho el gobierno y como tiene el apellido de ley, es norma coronal de ley. Y eso está sustituido por una ley que es la 18/2014 de 15 de octubre. Me parece maravilloso que en Extremadura exista el programa de garantía juvenil. ¿En qué consiste? Básicamente, me da la oportunidad de explicarle a los ciudadanos algo que me gustaría que se explicase desde, en fin, garantiza a todos los estudiantes que terminan su carrera que en el plazo de 6 meses, desde esa finalización, es así como lo marca Europa, si no se encuentra trabajo en una empresa, en un determinado número de empresas concreto, se le otorga una una formación dirigida precisamente a encontrar ese trabajo que ha estado buscando durante ese periodo de 6 meses y no lo encuentra. Esa directiva europea, que ya te digo, Vicente, que no conocías... Sí. No existe directiva europea, existe un montón de normas marcos europeas. Bueno, es que antes has dicho que era del plan de garantía... Sí. El hecho de que se le dirige una formación y tal dirigida a encontrar trabajo, ¿puede concretar exactamente en qué consiste esto? Es decir, esta dirección formativa, ¿en qué consiste? Sí, vamos a ver, nosotros entendemos, precisamente antes también se ha dicho por parte de otros compañeros, que antes se hablaba de qué es lo que va a ocurrir con Extremadura dentro de 20 años. Ocurrirá lo que nosotros queramos que ocurra, pero cuando hablo de nosotros hablo de la sociedad, hablo del futuro de Extremadura. Para nosotros, el elemento más importante, digo para nosotros, hablo del Partido Popular, el elemento esencial de Extremadura son sus universitarios, son sus jóvenes. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer de cualquier forma y con el máximo esfuerzo es que no se nos vaya esa potencialidad fuera de nuestras fronteras. De ahí precisamente es que se articulen una serie de medidas para poder conseguir datos tan importantes como que, aparte de estar por debajo de lo que es la media nacional en desempleo juvenil, se haya conseguido rebajar ese paro juvenil durante 18 meses seguidos. Yo creo que medidas como esta... Si no encuentran trabajo en un periodo, y no sé cuál es ese periodo, después Sí. de haber terminado sus estudios universitarios. Estamos hablando de... Como está implantado en octubre del 2013, Sí. yo soy parte interesada, me gustaría saber en qué consiste exactamente esa dirección de tipo formativo. ¿Como profesora? Como profesora. ¿Como alumna? No, como profesora y como alumna, las dos maneras.
como ciudadana, en definitiva. Yo creo que es importante el determinar. Sí, sí, sí. Que se entere la sociedad, en definitiva. Si es que de lo que se trata es de que esos jóvenes que ahora mismo no encuentran trabajo, que terminan sus estudios, lo que hay que procurarles primeramente es que encuentren trabajo en una empresa, y si no encuentran trabajo en ese plazo de 6 meses, automáticamente por parte de la Administración autonómica se le concede la formación necesaria para que sigan preparándose y, sobre todo, que consigan mejorar esa calidad universitaria, mejorar esa calidad formativa, que es de lo que se trata. Yo creo que aquí lo que tenemos que ir, y supongo que tú como profesora sabrás que la excelencia universitaria, la excelencia en la formación es lo que prima. Es decir, nosotros hemos tenido el lastre, hemos arrastrado ese lastre en Extremadura de no tener precisamente una población con una formación lo suficientemente importante y, sobre todo, no tener un tejido empresarial que pudiera absorber a esos pocos profesionales que salían de la universidad, para mí los mejores universitarios de toda España, y que pudieran absorber precisamente a esos universitarios. Por lo tanto, se ha dirigido en 2 líneas. Una, precisamente, en crear el tejido industrial suficiente y de calidad, primero, para propiciar que en Extremadura haya crecimiento económico, y segundo, esencial, que la materia prima que para nosotros son los universitarios extremeños queden aquí en Extremadura, porque precisamente haya industrias y empresas en las que puedan formar parte el día de mañana. Y esa formación de la que te hablo, yo creo que tú como profesora estarás de acuerdo que una sociedad que no está formada, y sobre todo en ese campo que nosotros pretendemos que sea de la excelencia, yo creo que no va a conseguir esa prosperidad que, en definitiva, por lo menos nosotros sí que queremos. De cualquier forma, estáis emplazados, si os parece, para el mes de octubre hacemos una cosa monográfica de todo esto y también del futuro de Extremadura. Si os parece, tenemos que poner un punto final. Entonces, a mí solamente me queda un poco de remordimiento de conciencia en esta última parte. Damián, Benito, ¿quiere añadir, pero en menos de un minuto, algo a lo que ha dicho Miguel? Pero que es en menos de un minuto, si no, no. Yo aquí, si nos han emplazado ya para el mes de octubre, pues el mes de octubre se tendrá que hablar de todo esto. O dejaremos para el mes de octubre. Yo quería hablar del futuro, pero como no me has dejado, pues ya lo dejo ya. Aquí el futuro no existe. Yo querría despedirme. Como he sido muy disciplinado y el que menos ha hablado, aquí está claro que no se puede hacer mucho caso. Por eso te doy derecho a de última palabra, pero en menos de un minuto, por favor. Bien. No, bueno, que como estamos con estudiantes de Derecho y trabajáis con leyes y con los derechos humanos y esas cosas, pues solo quería deciros que no siempre coincide la justicia con la ley y que hagáis leyes justas. Hay un consenso social enorme contra los desahucios, contra los cortes de agua, contra los cortes de luz, y como diría Galileo, que por ahí lo he escrito, sin embargo son legales. Hay un gran rechazo a ese tipo de cosas que resulta que son legales. Por lo tanto, tenemos que hacer un gran esfuerzo por cambiar las leyes de este país, que no nos alegran la vida, que no nos hacen estar mejor, y hay que cambiar esas leyes para que la justicia sea justa. Y eso depende de ustedes, que son los futuros legisladores de este país. Nada más, gracias. Bueno, yo sí que me despido de verdad. Posiblemente sea una de mis últimas intervenciones. Yo abandono la vida política, me voy a mi puesto de trabajo. Voy a seguir haciendo política porque la política es la vida. La política, en definitiva, es la de resolver los problemas en el día a día y, por supuesto, que tienen ideología. Claro que tienen ideología. Las ideas que tenemos cada uno se vuelcan en el quehacer que hacemos diariamente. No obstante, como la vida da muchas vueltas, yo he estado 16 años en cargo público, ahora me vuelvo a mi puesto de funcionaria en el Ayuntamiento de Mérida, pero para lo que queráis, siempre estoy a vuestra disposición, que me encanta, y yo espero mucho de los jóvenes, porque seguro que vais a construir una Extremadura muchísimo mejor. Muchas gracias por vuestra paciencia. Yo soy muy vehemente. Miguel es abogado, entonces, como vosotros sabéis, en los juicios, al final, siempre hay derecho a la última palabra, ¿no? Soy inocente.
No, sí, desde luego no quisiera que quedase mal sabor de boca en absoluto. Todo lo contrario, además sabes el aprecio que te tengo, pero y Lorena, también te quiero decir, tendremos ocasión de hablar e incluso te pasaré información muy concreta. Tendremos ocasión de hablar, si os apetece todos, de verdad, estas son cosas que son importantes para vosotros, porque son cosas que sirven, que se tocan, que no son cosas de que hablemos de una cosa que nosotros no podemos hacer, que es lo del defensor del pueblo extremeño, el personero del común o el tribunal de cuentas, ¿no? Perdón, que yo ya No. la última palabra. No, básicamente, Vicente, no. Sí, simplemente es agradecer a todos, especialmente a todos los alumnos de la Facultad de Derecho que han querido estar hoy aquí con nosotros, lógicamente a los organizadores, a los compañeros que están aquí, que intentan trasladar a la sociedad, Joaquín, precisamente ese acercamiento del Parlamento, de la labor legislativa al ciudadano. Y sin duda yo creo que el hablar, el dialogar, a veces con mayor vehemencia, otras veces con mayor relajación, pero yo creo que si al final lo que se consigue es algo importante, que es llegar a un punto de encuentro o acercar posturas, yo creo que todo es absolutamente legítimo. Por lo tanto, creo que el futuro de Extremadura dependerá no de los políticos, sino de la sociedad, en este caso extremeña, y por lo tanto mi confianza plena en que ese futuro pues será halagüeño, porque nada, no hay más que veros, y que yo creo, Vicente, con 20 años ya se es mayor, y esa capacidad de análisis me parece muy importante, y desde luego yo particularmente yo confío en ello. Muchas gracias. Mi agradecimiento, bueno, reiterado a Javier, a Iván por el Parlamento, a José Ángel y a todos los profesores que están aquí y a todos los diputados. Y bueno, en particular, pues, como ves, mi memoria es estupenda. Damián Benito, Pedro Escobar, María Ascensión Murillo y Miguel Cantero, para que veáis. Una cuestión, y con respecto a si sois mayores o no, pues la respuesta la tenéis vosotros. Para algunas cosas supongo que sí, pero para ganar dinero todavía no. Entonces, muchísimas para gastarlo sí, para gracias gastarlo por el- ¿verdad?